Hola Trascenders, ¿cómo están? Yo soy Valentín y esto es Enamórate del problema por Trasciende, el podcast que nos invita a reflexionar sobre los problemas que nos involucran a todos y todas, para así empezar a tomar acción y quizás te enamores de alguno de estos en particular. El día de hoy el tema que trataremos se relaciona directamente con el ODS número 4, Educación de Calidad. Estoy seguro de que hemos escuchado muchas veces que la solución a todos los problemas que vemos es la educación. ¿Cómo frenamos la corrupción? Con educación. ¿Cómo reducimos las desigualdades? Con educación. ¿Cómo erradicar la violencia y la discriminación? Nuevamente aparece la educación. Y es que verdaderamente la educación es aquella que combate todos esos problemas. Sin embargo, existe la creencia de que la mejora de la educación depende directamente de las personas relacionadas a ella, ya sean autoridades o personas que pertenecen al sector. Y no terminamos de entender dónde es que entramos nosotros en esta búsqueda por mejorar la calidad educativa del país. Es por eso que el día de hoy nos acompaña Carla Olivieri. Ella es CEO de Activa, Centro de Alto Desempeño, y autora de Editorial Planeta de los libros Yo fuera de la caja, Mujeres fuera de la caja y Mi hijo es hiperactivo, el tuyo, alguien que desde su experiencia y su historia personal ha dedicado su vida a contribuir con la educación del país. Hola Carla, ¿qué tal? Hola Valentín, gracias por la invitación y felicitaciones por estar promoviendo estos temas, sobre todo en los jóvenes, porque es importante que también tengan mayor liderazgo y protagonismo en su propia educación, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias a ti por estar con nosotros. Y bueno, quisiera partir de esta presentación preguntándote cuál es el rol que cumple la educación en tu vida. Es decir, ¿es esto parte de tu propósito o cómo es que llegaste a enamorarte del problema de la educación? Bueno, en realidad empecé a enamorarme del problema de la educación de pura casualidad, porque yo siempre he trabajado en el mundo corporativo y a lo largo de mis diferentes roles, yo era gerente de marketing de una multinacional, era muy tímida y tenía pánico de hablar en público, pánico, terror, terror, desde que estaba en el colegio, era pero una cosa que ya no podía lidiar con eso. Hasta que tomé la decisión como a los 30 años de enfrentarme a este pánico y mandé mi currículum a una universidad, y esto estoy hablando del año 97 creo que fue, para enseñar. Y me llamaron a una entrevista y en la entrevista me empezaron a hablar de otras cosas, yo no entendía porque yo quería ser profesora y me hablaron de una gerencia, de marketing total. Bueno, me ofrecieron el puesto, se confundieron, mi currículum cayó en la bandeja equivocada y empecé así a trabajar en el mundo de la educación. Y no he podido salir desde entonces. Y bueno, después empecé a enseñar y me involucré un poco más por el lado académico. Y la verdad es que el mundo de la educación es un mundo fascinante porque, como tú dices, muchas personas le tienen tremendas expectativas en que la educación te va a sacar hacia adelante, lo cual es cierto, pero la educación tiene diferentes formas. Eh, yo he sido rectora de una universidad y he trabajado en diferentes universidades en muchos puestos variados, pero yo creo que la educación puede ser formal, la que recibes y que llega a un grado, un título técnico, un grado universitario, pero también uno aprende muchísimo en la calle, uno aprende muchísimo en cursos cortos, en conversaciones, y lo importante en la educación es que los jóvenes entiendan que tienen que planificar ese proceso, que ustedes tienen que ser los pilotos de su propia educación haciendo un plan. Si es que tengo acceso a educación superior o técnica, bueno, técnica superior, fantástico, puedes aprovechar ese camino, pero si no tengo ese privilegio, no significa que mi vida se anule, que yo no pueda soñar en grande y tener objetivos ambiciosos. No, simplemente tomo otra ruta. Pero lo que marca la manera como yo le saco el jugo a mi educación, o como más bien entiendo qué rol va a jugar la educación formal o informal o a través de las experiencias en mi vida, es que primero yo tenga que definir mi destino. Que yo ustedes como jóvenes es, ¿cuál es el futuro que yo quiero para mí? ¿Cómo quiero verme yo de aquí a 10, 15, 20 años? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cuáles son mis objetivos? Y en base a ese sueño, a ese objetivo, empiezas a trazar las diferentes estrategias y ver qué rol va a jugar la educación. Y no es al revés, no es tanto como que yo estudio una cosa y eso me va a llevar
a ver qué puertas me abre. No, primero yo quiero definir cuál puerta quiero que se me abra para ver qué camino tomar. Y ahí hay un rol importantísimo que ustedes tienen que tomar. Sí, qué interesante esa forma de ver la educación. Normalmente creo que no es lo primero que asociamos al momento de escuchar educación en el país. Y adentrándonos un poco a eso de qué es lo que asociamos o cómo la percibimos, comúnmente considero que al escuchar sobre la educación en el país, independientemente de si es que estamos al tanto de los avances de esta o no, tendemos a relacionarlo con un bajo desempeño, con un problema de bastantes años y en general con una situación no favorable. Es decir, escuchamos educación en el país y nos inclinamos más a lo negativo que a lo positivo. Entonces, esa es la idea que se tiene a día de hoy. Sí. ¿Crees que tenemos razones para empezar a cambiar el chip, para empezar a cambiar esta idea que se tiene? Totalmente. Yo creo que se tiene que cambiar el sistema, no solo el chip, el sistema educativo necesita una transformación brutal. Justamente por la pandemia le ha subido el volumen a la urgencia que tiene el sector de educación en nuestro país, porque la pandemia ha evidenciado que existen dos Perús, el Perú conectado, el Perú desconectado, el Perú que sabe y conoce y el Perú que no sabe y no conoce o conoce poco o conoce mal. Entonces, esto tiene que ser una prioridad como política de Estado, pero tiene que partir de dos cosas. Primero, hacer un plan para atacar problemas puntuales como conectividad y, bueno, lograr ciertos objetivos educativos en el inmediato, porque no se puede parar el carro con freno en mano, pero en paralelo, iniciar el durísimo trabajo de hacer una transformación total del sistema educativo. En realidad, quien entre a educación tiene que hacer algo como cambiar la llanta del carro con el carro avanzando. Tiene que hacer las dos cosas en paralelo. Y transformar la educación hoy, yo creo que va a ser un poquito más sentido, más sencillo, porque gracias al COVID nos hemos tumbado una serie de mitos sobre la educación virtual, digital, a distancia, etcétera, que tenían muchos educadores y ahora sí podemos, por ejemplo, mejorar la cobertura, llegar a diferentes puntos del país. Hemos aprendido que a los alumnos, a los estudiantes, empoderarlos funciona, porque sí se toman la cosa en serio y muchas veces queremos como que sobreprotegerlos con regulaciones, sobreprotegerlos llevándolos de la mano en el salón de clases, súper cercano, los profesores o los padres, etcétera. Y hoy han estado bastante solos haciendo las cosas y han desarrollado su capacidad de ser autónomos, han desarrollado su capacidad para hacer lo que tanto predican ustedes en este programa, ¿no? Enamorarse de problemas y tratar de resolverlos solos. Y eso fomenta la creatividad, la capacidad de resolver conflictos, desarrollan un montón de habilidades y todo en entornos digitales, virtuales o en Aprendo en Casa, inclusive los más pequeños se las han arreglado de una manera increíble y los profesores también. Y también los profesores y el sistema en general se ha visto expuesto a nuevos retos, nuevas metodologías y los planes de capacitación tienen que ser ajustados porque ya un profesor lo tengo que preparar. Yo como profesora no solo tengo que aprender a mejorar el contenido que yo domino en mi clase y mis habilidades didácticas, sino ahora tengo que aprender a diseñar una clase virtual, a editar videos. Entonces, los planes de capacitación docente también han cambiado, y el rol del profesor también ha cambiado muchísimo, porque el profesor no es un replicador de contenidos, el profesor lo que tiene que hacer en un sistema educativo moderno es enseñarle a los niños y a los jóvenes a convivir con el futuro, a convivir con la incertidumbre, a convivir con el cambio, con el dinamismo. Y eso implica que el profesor ahora enseñe más a través de retos, de proyectos. Yo no voy a vaciarte el contenido de todo el conocimiento que tengo, porque es más, Google sabe más que todos los profesores del Perú juntos, pero sí tengo que ser súper capa en diseñar un proyecto, un reto que estimule a mis alumnos, los emociones, y a través de ese reto puedan enamorarse del reto, del problema que ustedes tanto dicen, y descubren conocimientos y a la vez voy desarrollando ciertas habilidades y actitudes personales que me van a permitir llegar al siguiente escalón y
de esa manera mejorar. Sí, en verdad es fundamental ver esa parte de qué es lo que nos trajo la pandemia, ¿no? O sea, a partir de la digitalización, cómo llegar a aprender esos temas de la autonomía, de empezar a adaptarte a resolver problemas, a los retos que se te presentan, no solamente a los estudiantes, sino también a los profesores y a todos los que son Sí. parte de ese Y proceso, también la ¿no? Que nos cayó regulación, de la nada porque y buscamos sí. rescatarlo mejor. Y más o menos eso es un tema que tenemos de forma latente en el país, es lo que estamos viviendo ahora. Pero pasando un poco a otro tema, que es otra cosa que tenemos latente actualmente, es el tema de todo lo que nos está llegando para entender la educación, como es el tema de la información, las opiniones, toda la info que nos llega por todos lados. Y la educación también tiene que ver con eso, ¿no? La educación también es la educación del día a día, el formar ciudadanos, que es fundamental. Alguien que no solamente siga las opiniones de los demás, sino que pueda tener la capacidad de procesar la información y formar su propia opinión, ¿no? Eso consideramos que es fundamental. Pero por otro lado, al buscar resolver ese problema, nos chocamos con una pared que nos muestra un panorama de los bajos niveles de comprensión lectora en el país y todavía una tasa considerable de analfabetismo. Entonces, estamos en ese escenario donde nos preguntamos qué es lo que hacemos primero, ¿no? ¿Cómo se puede resolver esto en ese panorama tan complicado? Sí, bueno, ahí estás tocando diferentes niveles de educación, ¿no? Hay mucho que hacer desde el nivel de educación básica, superior, para fomentar eso. Por supuesto que los niveles de analfabetismo se tienen que eliminar, no debería ni siquiera reducirse, sino eliminar. Todos deberíamos ser capaces de poder comunicarnos a través del lenguaje verbal, escrito, leer, etcétera. Y ese tiene que ser una prioridad, pero ese es un tema ya más se puede focalizar, ¿no? En cuáles son las zonas, los segmentos que necesitan este tipo de remedio puntual. Lo otro que tú mencionas de cómo mejorar la comprensión lectora y sobre todo lo que has dicho, cómo ser mejores ciudadanos a través del desacuerdo. Yo creo que las dos cosas están bien conectadas, porque para mejorar los niveles de ciudadanía hay que entender que el buen ciudadano no es solamente una persona que paga sus impuestos, no se pasa la luz roja, eso es una parte, pero el buen ciudadano en realidad es una persona que también se involucra, que participa, cosa que ahora ha aumentado a raíz de la crisis, ¿no? Hay mucho más participación, inclusive en marchas y este tipo de expresiones en redes sociales también, pero hay que analizar bien, como tú has dicho, la manera como yo interactúo y entender que la democracia se nutre del conflicto. Para que haya democracia es indispensable el conflicto, el debate, el choque de opiniones, porque si no, no sería democracia, sería un pensamiento único y pretender que todos piensen igual, eso es dictadura, ¿no? Entonces la democracia tiene que ser un sistema que abra la puerta, la ventana al debate, a la discusión. Pero para que haya una discusión, la discusión no es imposición. Es que mal, Valentín, ¿cómo puedes pensar de esa manera? Eres un topo comunista, eres un derechista extremo. Empezamos a calificar sin investigar, como tú has dicho. Para opinar uno tiene que tener humildad. La humildad de saber lo que no sabes, de conocer, de averiguar, de preguntar, de participar en debates escuchando, aprendiendo y escuchando los diferentes puntos de vista y teniendo en mente algo que a mí me ayudó mucho a tener más apertura, más flexibilidad. Porque muchos dicen, ¿cómo puede pensar de esa manera? Está mal y calificamos. Lo que uno tiene que tener es la humildad de saber lo que no sabes, queriendo averiguar. Y lo segundo es entender que una persona que opina o toma una decisión que difiere a la que a mi opinión o a mi decisión, a mi camino, lo hace porque tiene un motivo, al igual que yo. Tiene un porqué que me ha llevado a opinar o a tomar una decisión de esta manera que es diferente a la mía. Y lo que yo puedo hacer es de repente decir, ¿sabes qué, Valentín? Yo no estoy de acuerdo con tu opinión, pero me da curiosidad saber, conocer qué es lo que te ha llevado a decidir de esta manera, a sacar esta conclusión y empezar con las preguntas. Nos hemos olvidado de preguntar, nos hemos olvidado de preguntar y de frente nos vamos a la opinión y eso no es saludable, porque uno debe opinar cuando ha averiguado, cuando ha investigado
como un buen periodista, no como un fiscal, como un buen periodista que partes de una hipótesis, pero dices, necesito averiguar sobre todo de diferentes voces, de las voces que piensan diferente a mí, para poder, a través de este conflicto de opiniones, de pensamientos, poder enfrentar mi hipótesis y poder sacar una conclusión con una opinión. La opinión se basa en eso, en la investigación, en la reflexión, y no en la imposición. Eso no es saludable. Sí, totalmente. Qué interesante es eso de ver las distintas opiniones no como algo malo, como algo que nos genera problemas, sino nutrirnos de estas, ¿no? Nutrirnos de estas para poder estar más informados, para ver el tema de las opiniones y para ser mejores ciudadanos, ¿no? Que creo que también tiene un vínculo muy estrecho con la Sí. educación. Y ya para poder cerrar esta súper conversación que me ha gustado bastante, retomando un poco al tema de los jóvenes, de qué rol cumplimos, sabemos que el desarrollo del objetivo de desarrollo sostenible número 4 no solamente viene por parte del sector educación, sino que también contribuyen acciones de otros sectores, como por ejemplo la nutrición, la salud, la protección de trabajo infantil, entre otros. Pero nos centramos más un poco en cómo puedo yo, un joven de a pie, que no tiene mucha idea de cómo puedo contribuir en la educación, hacer esto, ¿no? ¿Cómo puedo yo aportar a la educación del país desde donde estoy a día de hoy, tal vez escuchando este episodio, ¿no? Los jóvenes tienen que entender que la educación es un proceso que tiene muchos ámbitos. Como dijimos al inicio, hay la educación formal, la educación que se basa en la experiencia, la educación del día a día. Y lo más importante creo que es que uno desde muy joven, desde muy niño, tiene que descubrir no solo descubrir, antes que nada, entender que el aprendizaje es un proceso para toda la vida, que uno no puede dejar de aprender a lo largo de la vida, porque eso tiene que ser un deporte, ¿no? Que se practica todos los días, siempre, y que la fecha de vencimiento de mi desarrollo personal y profesional no me la va a poner a mí la edad, sino mi actitud frente al aprendizaje. El día que yo decido no aprender, ese día empieza tu freno, le has puesto freno a tu crecimiento personal y profesional. Entonces el aprendizaje tiene que ser parte de tu día a día, es un modo de vida. Y la educación, el aprendizaje, la tienes que planificar también. Tienes que planificar o ponerte metas de qué cosas nuevas voy a aprender o qué cosas voy a aprender para enriquecer lo que ya sé y saber un poquito más en este ámbito y qué cosas totalmente diferentes que no conozco voy a incorporar en mi plan de educación para poder ser una mejor persona y un mejor estudiante o profesional. Y no todo es pagado, hay muchas cosas que son gratis, entonces, pero es cuestión de ponerse a investigar, yo lo hago, lo hago y tengo mis metas de aprendizaje del año en base a las cosas que voy aprendiendo y con temas de marketing digital. Todo lo que hago en mis redes lo hago porque he estado metiéndome a cursitos y webinars gratis y siguiendo a gente que me está enseñando. Seguir influencers o gente que habla de ciertos temas que me interesan, de liderazgo, no sé, emprendimiento, lo que sea, es una manera de aprender. Entonces, romper este mito de que todo tiene que ser en un salón de clases es importante. Y después, a lo largo del tiempo, cuando vas definiendo tu propósito, tu para qué en la vida, desarrollar o ver de qué manera yo, a través de lo que sé, lo que he aprendido, lo que he vivido, puedo contribuir a la sociedad. Recién a los 46 años descubrí mi propósito. No lo descubrí, lo trabajé en verdad, lo trabajé durísimo y definí mi propósito. Y sigo haciendo lo mismo que hago, pero hoy tiene un significado, porque he encontrado en qué espacio puedo contribuir yo a la sociedad desde lo que sé, ¿no? Inspiro a las personas a que apunten no solo a ser exitosos, sino felices y que se crean capaces de emprender lo que se propongan. Sí, totalmente. Muchas gracias, Carla, en verdad, por acompañarnos el día de hoy. Ha sido un espacio súper valioso para nosotros sobre un tema tan importante para la Agenda 2030 de la ONU y para todos los peruanos en general y para todas las personas que lo escuchan en general. Gracias a ti, Valentín. La verdad es que felicitaciones nuevamente por este espacio y felicitaciones por el título del programa de Enamórate del problema. Tengo que confesarte que pero sí, me tocaste el corazón porque mi filósofo favorito es Karl Popper.
Y Popper decía que lo más maravilloso que le puede suceder a un ser humano es tener un problema y tratar de pasar la vida resolviéndolo. Porque es gracias a los problemas que el conocimiento se incrementa, es gracias a los problemas que las personas vivimos más, gracias a los problemas es que vivimos mejor, porque detrás de un problema hay una oportunidad y salen las innovaciones. O sea que felicitaciones por ese marco tan lindo que le has dado a este programa. Sí, muchas gracias nuevamente y también muchas gracias a todas las personas que están escuchando esos episodios. Recuerden que estamos sacando una edición semanal todos los días jueves y particularmente a partir de ahora los invito a que cada vez que escuchen un episodio de este podcast empecemos a pensar, si bien también el contenido que se está dando, ¿cómo es que entro yo ahí? ¿Qué rol cumplo yo ahí? ¿Cómo me puedo vincular mi historia personal con eso? Y creo que de esa manera vamos a encontrar respuestas muy interesantes. Y finalmente, recordar que antes de preguntarnos qué estudiar, debemos preguntarnos qué mundo queremos construir.